Bueno, venimos hoy con un tema, yo creo que más que interesante, determinante respecto a la historia de nuestro país, la actualidad de nuestro país, la historia de este continente, la historia política y el presente de este continente. Me refiero, claro, que a América Latina. Tengo en mis manos este libro, fantástico estudio del ingeniero Alejandro Peña Esclusa, magíster también en políticas públicas de seguridad, experto periodista de investigación venezolano, quien sufrió incluso la tortura y el encarcelamiento de parte del régimen bolivariano en el periodo de Hugo Chávez Frías, y se ha convertido este hombre, experto en políticas públicas de seguridad, egresado de una universidad de los Estados Unidos, ingeniero industrial, cumpliendo funciones como periodista durante hace muchos años y haciendo un periodismo de la historia política reciente de nuestros países, se ha convertido en un especialista en este tema. Foro de San Pablo, la guerra cultural del Foro de San Pablo, la guerra cultural del Foro de Sao Paulo, porque ese es su nombre original. Está fundado como Foro de Sao Paulo en portugués porque fue fundado este foro que instala una internacional comunista en América Latina en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, fundado por Fidel Castro, Ignacio Lula da Silva y Mario Lubetkin, el actual canciller de la República Oriental del Uruguay. Ambos, los tres, perdón, comunistas, ¿no? Los tres integrantes de partidos comunistas. Fidel Castro con su revolución comunista alineada a la Unión Soviética, Mario Lubetkin, integrante de la Unión de Juventudes Comunistas y luego del Partido Comunista del Uruguay, e Ignacio Lula da Silva, integrante del Partido de los Trabajadores, el partido trotskista, del comunismo trotskista. En la introducción a este libro nos dice algo muy esclarecedor respecto a la situación de Uruguay en relación al Foro de San Pablo desde la izquierda uruguaya, fundamentalmente desde el Frente Amplio, desde el PIT-CNT, desde la FEU, desde distintas ONGs integradas al Estado uruguayo a través de la estrategia del Frente Amplio y del PIT-CNT, cumpliendo en rigor con los preceptos estratégicos doctrinarios del Foro de San Pablo. En esta introducción, el autor nos dice: el 30 de mayo de 1995 fue una fecha que marcó mi vida para siempre. En esa época no existían los celulares inteligentes ni se leían las noticias por internet. Así que, como todos los días, caminé hasta la venta de periódicos de la esquina y compré los 4 diarios de mayor circulación. Sentado en la mesa de la cocina, comencé a pasar las páginas. A los pocos minutos el corazón me dio un vuelco mientras leía un cable de Associated Press proveniente de Montevideo, en el cual se informaba que Hugo Chávez Frías se había inscrito en el Foro de Sao Paulo, en el Foro de San Pablo, entidad que sostenía su quinto encuentro en esa ciudad. El quinto encuentro, digamos que el Congreso número 5 del Foro de San Pablo se realizó en la ciudad de Montevideo. En ese entonces, el presidente del Frente Amplio, Líber Seregni, recibió con los brazos extendidos y abrazándose con Hugo Chávez Frías cuando declaraba oficialmente que se afiliaría al Foro de San Pablo. Algarabía, mucho entusiasmo y un compromiso planteado por Hugo Chávez Frías de que si acaso fuera presidente de Venezuela, país petrolero, país muy productor de petróleo y exportador de petróleo, así como también de otros recursos naturales, brindaría parte de esos recursos a las revoluciones compañeras de las distintas agrupaciones o colectividades políticas de izquierda marxistas que estaban integradas a ese foro de San Pablo. Esta transnacional, dice el especialista Peña Esclusa, esta transnacional del terror, autodenominada el Foro de San Pablo, dirigida por Fidel Castro,
y conformada por criminales, narcotraficantes y asesinos, pretende tomar a Venezuela por asalto muy pronto y utilizar nuestro territorio para exportar la revolución cubana a toda América Latina. El instrumento para materializar este macabro plan es Hugo Chávez Frías, y el objetivo de este informe es evitar que ocurra, escribió en aquel entonces el especialista ya en estos temas Alejandro Peña Esclusa. Evidentemente lo que él temía, lo que le provocó pánico, se cumplió. Hugo Chávez Frías llega a la presidencia con un amplio margen de votos después de un fallido ajuste fiscal, de un gobierno que timorato intentó hacer un ajuste fiscal de corto plazo, se le llama, son pequeños ajustes que van mejorando la economía, pero ya estaba instalada la prédica de la corrupción, la prédica, la discursiva, ya por supuesto socialista, comunista, de la brutal corrupción que iba perpetrando el sistema político de las oligarquías nacionales en Venezuela. El pueblo venezolano compró ese discurso y compró a este líder carismático que había iniciado años ya respecto a estos años, año 95, año 94, una revolución interna en las Fuerzas Armadas de Venezuela, otorgándole una característica muy particular a esta revolución bolivariana del socialismo, que se va a plantear posteriormente como el socialismo del siglo XXI, con preceptos claramente marxistas-leninistas a través de la formulación doctrinaria de quien fuera su mentor, que fuera su profesor, su docente en marxismo, en teoría marxista, en planes marxistas, en la historia también de la Unión Soviética y del marxismo en Europa, como lo ha sido el doctor Heinz Dietrich, miembro integrante de la Escuela de Frankfurt, la escuela que planteó, digamos, una revolución cultural marxista, adoptando la metodología de Antonio Gramsci, pero adoptando también distintas corrientes de pensamiento. Entre ellos se encontraban Habermas, Adorno, por ejemplo, Herbert Marcuse, Michel Foucault, es decir, los integrantes de la escuela de Frankfurt, que tomaron nota de otra escuela neomarxista que nace por allá por el año 1954, llamada The New Left Review en Londres, en Inglaterra. Todo esto tiene una profunda raigambre marxista y de una propuesta global de una revolución marxista en el mundo y concretamente para América Latina desde la estrategia del Foro de San Pablo. Precisamente en ese año 1990, viéndose ya el colapso de la Unión Soviética, que va a cerrar en ese año 1992 con la Constitución rusa, la eliminación de la Unión Soviética en sí misma y la apertura hacia un modelo democrático que fue un modelo fallido con Boris Yeltsin. Es evidente que todo esto hoy está ya fuertemente arraigado en la cultura política de nuestros pueblos sin que lo sepan. La gente está pensando con pensamiento de Foro de San Pablo, está pensando con el pensamiento de una agenda globalista que contradice el proyecto de los estados nacionales como una unidad de estados nacionales a nivel planetario en materia de cooperación económica, de intercambio diplomático, de establecimiento de cadenas económicas de valor a través de una organización mundial del comercio como se había planteado en aquel tratado de Westfalia en 1667, y que va a ir de alguna manera pendulando entre ciertas prosperidades y, por supuesto, tragedias históricas. Se va a consagrar esa Organización de las Naciones Unidas en el año 1945, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Se instala entonces esa Organización de las Naciones Unidas que propende precisamente a eso y en su carta estatutaria propende a la organización de las naciones como estados nacionales y no al globalismo como un modelo transnacional. Hoy está fuertemente instalado a nivel internacional el modelo transnacional con propuestas neoconstitucionalistas,
con la propuesta de un constitucionalismo transnacional o transestatal, con un modelo económico transnacional también, y así de alguna manera lo va desarrollando Europa con esa Unión Europea que asumió un claro perfil globalista desde las propuestas neomarxistas de la Escuela de Frankfurt y desde la New Left Review, la nueva revista de la izquierda o la nueva publicación de la izquierda nacida en Londres. Todo esto lo va a absorber el Foro de San Pablo, va a absorber el movimiento de mayo del 68, va a absorber la estrategia de los sindicatos y las organizaciones sociales, perdón, como, eh, digamos, instrumentos muy viables, instrumentos idóneos para introducir esa revolución cultural ideológica. ¿Y qué está metido en el Foro de San Pablo? Bueno, tiene muchas características. El indigenismo, por ejemplo, la revolución sexual, el LGBTQ+, absorbe el Foro de San Pablo, pero también el narcotráfico. El narcotráfico es parte fundamental del Foro de San Pablo. El narcotráfico forma parte esencial de la guerra cultural que el Foro de San Pablo libra contra nuestros pueblos, plantea el escritor en el capítulo 11, intitulado precisamente El narcotráfico. Primero, porque constituye la fuente más importante de ingresos de alguno de sus miembros. Segundo, porque el narcotráfico genera un submundo de violencia y de armas de guerra que sirve a sus fines, a los fines revolucionarios, instalándose ahí, digamos que las primeras líneas de combate revolucionario a través de los ejércitos de los cárteles de las drogas, que por necesidad inclusive por necesidad, se organizan militarmente, paramilitarmente, pertrechados de tecnología militar de vanguardia, con preparación militar de sus integrantes y distintas organizaciones a modo de brigadas, de comandos, que van diseminándose en nuestros países y organizando esa mega industria del narcotráfico, pero también de la narcoproducción, eso que hoy por hoy sustenta al régimen de Venezuela, por ejemplo, al régimen de Cuba, y sustenta en gran medida a las organizaciones de izquierda en cuanto a sus campañas electorales, a sus estructuras organizativas, a sus estructuras edilicias, a los talleres que van desarrollando, a las distintas políticas internas dentro de los partidos de izquierda, como acá en el Uruguay, el Partido Comunista del Uruguay, la Unión de Juventudes Comunistas, el Partido Socialista del Uruguay, el movimiento MLN a través de su fachada política MPP. Es público y notorio que los movimientos estudiantiles promovidos por la Escuela de Frankfurt, como el Mayo del 68, la toma de la Comuna de París, el desarrollo de una vida comunitaria acampando ahí, el hipismo en la ciudad de San Francisco, el estado de California, cuna de todo ese neomarxismo, de esa revolución cultural, del sexo libre, sexo, drogas y rock and roll, con sus propagandistas como Timothy Leary, por ejemplo, y todas sus publicaciones, como Shapiro, también y sus publicaciones, haciendo una apología del consumo de las drogas y de la vida sexual en comunidad, con esas comunidades hippies, planteando la cultura del outsider, la cultura de la rebelión, que era el planteo de Gramsci. El sujeto, la condición humana inmanente es el estado de la rebelión perpetua, el estado de la insubordinación a las leyes y al orden preestablecido, considerando Gramsci que ese orden legal preestablecido era una especie de parodia burguesa, de fachada burguesa, de una burguesía que detenta el poder histórico, el poder de clase, y somete al resto de las clases sociales a la penuria, a la desigualdad, a la expoliación. Esa es la propuesta doctrinaria, básicamente, de Antonio Gramsci, que plantea introducir la revolución en todas esas clases que él consideraba subyugadas, expoliadas por los poderes burgueses y la estructura burguesa del Estado de Derecho, de la democracia parlamentaria, a la que él llamaba democracia burguesa, de la democracia representativa, a la que llamaba democracia burguesa, para ir hacia un modelo
de democracia directa y participativa, la democracia popular, a la que él llamó una democracia avanzada, profundizada en sus aspectos. Se acordarán muchos de los veteranos y veteranas que acá existió un movimiento llamado democracia avanzada, la democracia avanzada, que lideraba quien integró esta radio y quien fue considerado un pope de las comunicaciones democráticas, cuando en verdad era un gran cuadro comunista que estaba, bueno, formulando ya esa revolución en aquella época. Es público y notorio que estos movimientos estudiantiles promovidos por la Escuela de Frankfurt estuvieron acompañados de una contracultura basada en el consumo de la marihuana, la cocaína, la heroína y otras drogas. Basta leer el libro de Harry Shapiro, precisamente, titulado Historia del rock y las drogas, para darse cuenta de la estrecha relación que existía entre la música de protesta de los años 60 y 70 y el consumo de narcóticos. Aquel mega festival de Woodstock, donde se dice que fueron 500.000 personas, fue filmado, convertido en película cinematográfica, en una especie de mega producción de un mega recital que congregaba a las comunidades hippies en aquella zona llamada Woodstock, donde ahí, bueno, se reunieron personas durante 3 días a consumir drogas, a llevar a cabo la vida sexual libre, a deambular por esos campos en vidas comunitarias, donde los artistas de la época iban aparentemente a interpretar su música de modo gratuito y comunitario. Después se descubrió que cobraban altos honorarios para ir a ese festival, entre ellos Jimi Hendrix, Janis Joplin, todos muertos por sobredosis, como por ejemplo precisamente Jimi Hendrix, Jim Morrison, el líder del grupo The Doors, Janis Joplin. Las letras de centenares de canciones de rock eran sin duda una apología al consumo de la marihuana, la cocaína, a los estados psicotrópicos, a los estados que ellos llamaron de percepción. Se instala la teoría de la percepción y de la autopercepción, y también se instala la doctrina del sujeto que es tal, es independiente, es libre, si está en un permanente estado de revolución, de insubordinación contra el orden establecido, contra las autoridades, contra el Estado y contra las leyes que ese Estado formula. Plantean, digamos que un estado de insubordinación, de rebelión, y que van profundizando en conceptos como agente o sujeto revolucionario. Están los libros, por ejemplo, de Judith Butler en ese sentido. Todo esto lo va a asumir el Foro de San Pablo, lo va a absorber. Y es evidente que hay mucha investigación respecto a este tema del narcotráfico vinculado al Foro de San Pablo. En noviembre del 2015, dos sobrinos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, fueron arrestados por fuerzas de seguridad de la Administración para el Control de las Drogas, es decir, la DEA de los Estados Unidos. Descubre esto. Un Puerto Príncipe, Haití, acusados de haber intentado transportar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos, por ejemplo. Un año más tarde, en noviembre del 2016, los dos narcosobrinos fueron hallados culpables con alegatos de que el destino del dinero era ayudar a su familia a mantenerse en el poder. En junio del 2019, el diario Las Américas publicó un reportaje titulado El Foro de San Pablo hace una alianza estratégica con el Cártel de los Soles, el cártel que lidera Diosdado Cabello, el cártel militar de los soles, integrado al régimen venezolano actual, que hoy por hoy lidera o representa a modo de pseudo presidente, presidente trucho, Nicolás Maduro, en verdad un dictador, bajo esa tiranía que está sustentando toda esta organización del narcotráfico, irradiándola incluso hacia América Latina, al extremo de que los dineros que venían por valija diplomática de esa agencia de los Estados Unidos, la USAID, que era dinero que se aportaba a organizaciones sociales con fines alimentarios, sanitarios, y también para organizaciones políticas que se veían, digamos que menoscabadas en sus recursos económicos, y era el motivo fortalecer las democracias de países, digamos, subdesarrollados y otros emergentes, que daba por valija diplomática vía directa hacia la Cancillería, en este caso de Venezuela,
Y esas valijas que año a año les entregaban a los venezolanos desde el gobierno de Joe Biden, por ejemplo, sin control alguno, como se debería hacer, el control que exigía inclusive el estatuto de la USAID o la USAID, que no se controlaba, no se llevaba a cabo ese estatuto, llegaba por vía diplomática o valija diplomática y le ingresaban al gobierno, al régimen de Nicolás Maduro, 350 millones de dólares por año. Eso era un vuelto chico para ellos y lo utilizaban para repartir esas valijas a distintos regímenes, a distintos movimientos políticos de izquierda, precisamente hermanados bajo el proyecto del Foro de San Pablo. De ahí las famosas valijas que se veían, como las de Antonini Wilson, tenían que ver con ese dinero de la USAID. Todo eso está investigando Donald Trump. Todo esto recibe de departamentos o de agencias de investigación como la DEA, por ejemplo, el Departamento de Tesoro del Estado de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Se comenta, especialistas como Casto Ocando, un gran periodista de investigación también venezolano, se comenta que hay montañas de documentación sobre las que se puede perfectamente sentar este gobierno de Donald Trump. Y está en esas investigaciones, muy encima de ellas, el secretario de Estado, Marco Rubio.